en este arranque de su programa, el primero de esta semana. Y ya casi terminando el mes. Ya el viernes, cuando sea el último de esta semana, ya no estaremos en noviembre, sino en diciembre. Es decir, que este año va a paso agigantado, acelerado. Hoy es lunes 28 de octubre de noviembre. 28 de noviembre de este año 2022. 28 de noviembre, bueno, en las efemérides dominicanas, en la historia reciente, hacen hoy 59 años del alzamiento guerrillero del movimiento revolucionario 14 de junio. A esta hora estaría Manolo Tavares y muchos de sus compañeros en una finca por aquí, por Puñal, de los Fernández, esperando la noche para irse a Manaclas, a casarse con la gloria. Y también, creo que ahí estaban también muchos de los que iba a encabezar el doctor Juan Miguel Román, que se irían por el Limón, la Escalera, el Corozo de Altamira, mi campo, al frente Gregorio Luperón. La historia, la lucha de este pueblo, que en toda su historia ha derramado ríos de sangre, generalmente en cada generación de sus mejores hijos e hijas, en la lucha por echar hacia adelante. 59 años hoy de la insurrección constitucionalista del 14 de junio y que se dio a raíz del cuartelazo del golpe de Estado que derrocó al profesor Juan Bosch y al PRD en el 1963. Honra, honor y gloria por siempre a Manolo y sus compañeros caídos en la acción guerrillera del 63. Por cierto, que ayer murió, supongo que lo sepultaron hoy, uno de los protagonistas importantes en el plano militar, que en lo fundamental fue un golpe planificado por la oligarquía dominicana, esos poderes fácticos, por los dos sectores del poder norteamericano, por lo menos sectores, quizás no todo, o el poder norteamericano, complicidad de sectores de la jerarquía de la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas trujillitas, que eran trujillitas. Y dentro de esos oficiales estaba el jefe de la Fuerza Aérea, el funesto Atila Luna Pérez, que murió ayer. Ayer murió y supongo que lo sepultaron hoy. Un militar de esos militares trujillistas, vendepatria, sin ideales, corruptos, y que ya se fue de este mundo sin pena ni gloria. Se fue de este mundo arrastrando el deshonor, la falta de civismo, la falta de principios, la falta de ideales. En una carta que le envió el sobreviviente de Manaclas, el doctor Emilio Cordero Michel, reconocido intelectual e historiador, en diciembre, 24 de diciembre, 25 de diciembre de 63, porque estaba preso, él dice que como el 23 o 24 de diciembre lo llevaron a la Fuerza Aérea en San Isidro. Y ahí estaba ese caballero con mucho reloj y anillo, pulsa de oro, un vaso de Hardball, una vinculación de un whisky añejo 18, muy pestulante. Manolo está listatión, ya no joderá más. O sea, habían asesinado a Manolo. Él fue de los que participó en la reunión en el Palacio y decidió que Manolo no podía salir vivo de las montañas el 19 de diciembre de 63. Y bueno, él celebraba la muerte de Manolo, pero resulta que él siempre estuvo más muerto que Manolo. Y Manolo sigue vivo. Manolo sigue trazando pauta y siendo referencia.
Y él murió ayer físicamente, pero hace mucho que estaba muerto. Y Manolo sigue vivo. Funesto Atila Luna Pérez. Bueno, el fin de semana, muchas actividades, y parece que estamos en campaña electoral. Después de los protocolos firmados y la Junta y que lo otro, pero todo sigue igual. Solamente aquí no se está en promoción de candidatos en los medios, aquí no se está en caravanas, no hay campaña así. Eso no vemos bandereos en las esquinas, que es propio de los momentos de campaña electoral, pero en definitiva aquí estamos en campaña. Y es difícil no estar, porque, qué sé yo, la vida política es dinámica, la vida política, los partidos se construyen, los partidos no se construyen desde los medios de comunicación, es en la acción. Los líderes tienen que estar en contacto con la gente, los nacionales y los locales tienen que hacer, o sea que yo necesariamente no estoy criticando a los partidos, necesariamente no lo estoy criticando, sino que se comprenda la realidad. Porque los partidos no pueden cruzarse de brazos y esperar 3 o 4 meses antes de la elección de salir a la calle. Tienen que organizar su gente, tienen que juramentar lo que llegan, juramentar lo que compran. Sí. Y eso vimos el fin de semana, sigue juramentando Leonel en su partido, la Fuerza del Pueblo. Sigue, bueno, ahí no se juramenta que vengan de otro, pero de que juramentan nuevos PLDistas. Aparentemente muchísimos PLDistas en San Juan. Lo que parece, aunque tal vez no es así, tal vez son nuevos, reales, pero a mí me da la impresión de que juramentando los viejos PLDistas nuevamente, y no PLDistas nuevos. Claro, siempre hay nuevos, aparece gente nueva en un partido. Los jóvenes, que son hijos de los dirigentes del PLD, de los militantes firmes, del voto duro, de los dirigentes, esa gente seguramente un día, y así. Allá tuvo Abel Martínez, allá estuvo Danilo Medina, que es el dúo dinámico, en San Juan de la Maguardia juramentando, Leonel y su gente de diferentes puntos del país, vimos que en Mao y otros puntos del país juramentando. También Paliza, lo veía Paliza juramentando al alcalde del partido de Jabón, que ese es el ejemplo más acabado del transfugismo. Ha sido síndico por el PRD, por el Partido Reformista. Se pasa y es síndico también del PLD. Ahora viene el PRM, que de hecho volverá al PRD, porque el PRM es el PRD, en esencia. Oh, caramba, ese sí es transfugado. Y así, bueno, y también, aunque finalmente eso se refleje en una acción política, no podemos decir que el presidente Abinader esté en campaña política directamente, aunque indirectamente eso se refleja políticamente. Él es jefe de Estado y sale a inaugurar obras, a iniciar obras, a hacer contacto con sectores de la sociedad y participa en actividades del sector privado y nadie se lo puede quitar, es un jefe de Estado. El jefe de Estado no tiene límites. Lo hace como jefe de Estado, pero usted sabe, eso se revierte también en un ejercicio político. Estuvo en Santiago, Moca, Espaillá, una agenda apretadísima. El presidente de la República, Luis Abinader, durante el fin de semana, es desde viernes hasta el sábado. Y creo que tuvo por la capital alguna actividad, en la zona este, el domingo ayer. Así que un activismo intenso. Bueno, y lo que queda, que no es mucho, del Partido Reformista, tuvo una actividad, una convención interna para elegir autoridades y se religió Kike Antún. Pero se dividió. Los 3 gatos que quedan en el Partido Reformista se dividieron. Ahora hay gato y medio. La cosa de este país. Y uno se ríe porque, bueno, y los reformistas son gente de este país, que yo los respeto. Inclusive me alegro que Papito Cruz llega a ser secretario general del Partido Reformista, pero ya con el Partido Reformista es una sombra. Papito Cruz es un joven dinámico,
un hombre muy decente, muy afable, muy respetuoso, el Papito Cruz, indudablemente, independientemente de las contradicciones abismales que él y yo tenemos políticamente. Y nadie se queja de la forma de ser de Papito Cruz, propio de su padre, que era así, Papo Cruz, a quien conocí en aquellos años. Pero llega ya el secretario general y bueno, y para él, por lo menos le dan más nombre nacional, pero la verdad que llega ya en un momento que el reformismo es una sombra. Y nosotros lo dijimos, hace 30 años que lo decíamos, y más, cuando todavía Balaguer era presidente, que el Partido Reformista en realidad nunca fue partido. Era una poderosa maquinaria electoral con Joaquín Balaguer vivo. Al morir Joaquín Balaguer entraba en un proceso de decadencia y que no podía ser opción de poder jamás sin Balaguer. Solo con Balaguer era opción de poder, porque era una maquinaria poderosa y cuando le faltaban unos cuantos votos buscaban el fraude, pero nadie puede negar que era una maquinaria electoral poderosa. Desde la oposición, y si estaban en el poder, mucho más. Pero después que Balaguer murió, el partido se iba hacia la tumba, lentamente. Y eso es lo que va lentamente hacia el cementerio. Porque no podía ser de otra forma. Hay que ser estúpido para no haber visto eso hace 40, 30, 20 años. Y uno no es genio político, pero tampoco somos estúpidos. El reformista ahora se dividió. Ahora anda Rodríguez Pimentel dirigiendo una facción. Y Osiris de León. Y Rodríguez Pimentel, un partido para luchar contra la delincuencia. ¿Usted se imagina a Héctor Rodríguez Pimentel hablando de delincuencia? Lo que uno tiene que soportar en este país. Oiga, ¿quién habla de delincuencia? Héctor Rodríguez Pimentel. Es increíble, increíble. Un elemento que es como el caballo de Atila, por donde se pasa no crece la hierba jamás. Que en un momento, creo que fue siendo funcionario del gobierno de Lionel, no del gobierno de Lionel, creo que fue un procurador de la República, no estoy seguro si fue Radamés Jiménez, que lo definió como un corrupto patológico. Y hubo un momento que escribió ese gran intelectual dominicano que Andrés L. Mateo un artículo y expresó: un Estado pobre no soporta la voracidad de Héctor Rodríguez Pimentel. Y hoy hablando de que para combatir la delincuencia, debió decir, para combatirme a mí mismo, debió decirlo. Y usted lo oye en un programa de la tarde, a esta hora debe estar en un programa de la tarde predicando la bondad y la decencia, Héctor Rodríguez Pimentel, en la capital. No, señor. Entonces, ese ha sido el cuadro político fundamental de esta semana. Los partidos minoritarios también, Miguel Vargas anda ahí, también moviéndose. Tuvo un evento de la Internacional Socialista, lo nombraron presidente de honor, Yané Camilo, una dirigente del PRD, también de lo que queda del PRD. La nombraron en la rama femenina. Oiga, ¿quién tiene ahora de representación en el país? La Internacional Socialista, aquella otrora poderosa organización que tenía el PRD de Peña Gómez aquí, como su filial. Ahora mire lo que tiene. Qué partidazo es lo que tiene la Internacional Socialista en el país. Miguel Vargas Maldonado y lo que queda, la sombra de lo que era el PRD. Claro que el PRD está por allí, diferente al Partido Reformista. El PRD sí, siempre fue un partido. Una oye grillos, lo que usted quiera, con mil problemas y conflictos, pero un partido siempre fue el PRD. Y el PLD fue y es un partido, independientemente de la situación difícil que tenga, es un partido, siempre lo ha sido. Ambos partidos los fundó un político de nivel, de visión, de capacidad. El reformista lo fundó un politiquero. Esa es la diferencia.
Por cierto que Abel Martínez salió ayer con una de las suyas, contradiciéndose totalmente. Aquel que siempre ha sido el campeón del nacionalismo contra Haití, contra el peligro haitiano, ante la actitud de la embajada norteamericana o los norteamericanos de presionar al país para que tenga políticas más benigna y complaciente con los haitianos, y diferentes sectores le han enfrentado a la embajada de Estados Unidos, incluyendo el gobierno, más o menos, ahora les remete contra el gobierno en ese sentido y se pone del lado de los norteamericanos. En cierta forma, casi del lado, se diría, de los haitianos. Oiga, pero un viraje no, una loquera sería, de él. Por la situación que ha creado, las redes han estallado y los adversarios sacándole filo político a eso que dijo Abel Martínez, que es todo lo contrario al discurso histórico anti-haitiano que ha mantenido. Ahí ahora se convirtió en un lacayo abierto. Habría que asumirlo así. De apoyar lo que está haciendo el norteamericano y sancionando a Central Romana y que sé yo qué, y presionando al país para una política más benigna con los haitianos. Que yo no coincido con Estados Unidos nunca, pero también yo siempre he defendido que si el país es cierto que tiene el derecho a repatriar los indocumentados, tiene que tener mucho cuidado en hacerlo con dignidad, con respeto a valores, a principios, y también tiene que tener cuidado, sobre todo con la niñez y con las mujeres embarazadas. Mucho cuidado, pues esos son dos grupos humanos vulnerables que merecen un trato especial, independientemente de su estatus legal o no. Porque a última instancia la ley es un papel, pero los atributos humanos, la dignidad humana no es un papel. Pero tampoco yo voy a estar coincidiendo con la embajada, y más este señor que se pasó la vida, me hizo como el más radical contra todo lo que huela a situación haitiana. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes. El gobierno local sigue I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. Que quieres. Como que hace falta una brisita. La brisita está por llegar. Confía en tu Navidad. Llegó mío. Llegó mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al EPT. Mío, dile adiós al EPT. Llegó mío. Ahora estos son de lo mío. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Paga todo con de los míos y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío.
cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. ¿Sabías que en lo que va de año hemos tenido más de 95 accidentes vehiculares? Estos accidentes han causado múltiples averías e interrupciones del sistema energético, con una duración promedio de 3 horas, afectando a más de 500,000 usuarios. Respeta las señales de tránsito, así proteges tu vida y la de los tuyos. Gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde. Cumple 4 años en estos días el gobierno de López Obrador en México y lo cumple con un alto nivel de aceptación, con un alto grado de popularidad. Hubo ayer una marcha espantosa en México de refrendarlo, de darle un espaldarazo a su gestión. Un gobierno que ha hecho sus reformas, que ha tratado de enderezar, aunque sea tímidamente, a ese hermano país. Que en muchos aspectos México ha estado, y quizá está, aunque ha mejorado en algunas cosas y se han ido corrigiendo, pero México es lo que se puede decir un país al borde de la barbarie. Al borde de la barbarie. Porque al llegar al grado de descomposición, de corrupción del Estado, de existencia de banda, bueno, parecido a Haití, pero en otra dimensión, claro está. Siempre un Estado fuerte, con instituciones fuertes, pero corrompidas. En Haití no hay Estado, ni instituciones, ni gobierno, ni tejido social. En México sí, una fuerte burguesía, una oligarquía, fuerte clase media, fuerte clase obrera organizada, o sea, es diferente, pero en algunos aspectos parecidos, bordeando la barbarie. Fíjense los 43 normalistas, 43 jóvenes que salen en un autobús por ahí, lo agarran y lo matan y no saben dónde están los cadáveres. Y la posesión, el dominio del territorio por banda del narcotráfico, del bajo mundo. Entonces López Obrador llega en una condición de casi barbarie en México. Y ha ido enmendando y corrigiendo. Falta muchísimo por hacer, pero ha ido más o menos en la dirección correcta. Yo le doy un apoyo crítico, o sea, no es el gobierno, el modelo que yo creo, pero comparado con los anteriores que habían, es mucho mejor. Y nada, una estruendosa movilización popular que los medios casi no lo reflejan. No, si hubiese sido lo contrario, sí, porque como él es medio progresista, los grandes medios de la comunicación internacional, que son carteles al servicio de los peores intereses de los pueblos, eso lo silencia. Si hubiese sido contra de él, sí. Ahí sí. Así que ojalá que siga profundizando las reformas y los cambios López Obrador y que su partido en 2 años se reelija. Me hubiese gustado una fuerza más progresista, pero no está. Mientras tanto llega aquella. Pero jamás que vuelva el PAN, ni que vuelva el PRI, ni cosa parecida. Bueno, aquí me convocaron, quizá pase por allá, aunque sea el final, a una rueda de prensa en el Teatro a las 6, debe estarse desarrollando. Aquí siempre las cosas comienzan un poco tarde, y quizá cuando vaya para mi casa me pase por un rato. Es una rueda de prensa que tiene su importancia. Además de anunciar la presentación de una obra para la Navidad, eso para mí no es lo más importante, sino que anunciarán la remodelación de ese centro, reparación del aire acondicionado, reparación del sistema eléctrico y muchísimas reparaciones. Porque el teatro casi ha estado cerrado, casi ha estado sin actividades. Y no es posible, porque esa es una obra importantísima de Santiago, que le costó a fue hecha ya en los últimos meses
del último gobierno de Balaguer, 95, 96 por ahí, que le costó a este pueblo cientos y cientos de millones. Entonces no es para que esté así, que no se puede hacer una actividad porque no hay aire acondicionado. Recuerdo la última actividad que yo estuve, no sé si fue de la Asociación Cibao, no recuerdo bien, que estuve en teatro y era con calor. Un teatro sin calor no se puede. No era la Asociación Cibao, era otra actividad. No, fue la actividad del Nido de Ángeles, de la fundación de mi amiga Mónica Despradel, y en alianza con instituciones de Santiago. Sí, esa fue. Y eso no había que soportar el calor, ahí no se hacen actividades por eso. Entonces es importante que ese teatro se mantenga bien para que dé los frutos para los cuales se construyó con tanto dinero de este pueblo, sacarle el provecho en actividades culturales, artísticas, sociales. Eso es así, por tanto, está bien esa rueda de prensa para anunciar eso. Además de una obra que van a presentar en la temporada de Navidad. Gracias al amigo Francisco Sanchí que nos invitó a ese encuentro a las 6 de la tarde, que hasta ahora tiene que estar desarrollando. Pero bien, ese teatro hay que ponerlo a funcionar, pero sin aire y sin otras condiciones no se puede. Ahí solamente se ha estado utilizando para pocas cosas la cafetería, el bar, Moisés Suárez, actos pequeños y ruedas de prensa. Eso es lo que se está utilizando, porque parece que ahí tiene un airecito propio, porque es una salita chiquita. Bueno, pasando a otro tema, la Junta Central Electoral se queja de que no tiene fondos. Bueno, me extraña, porque hace muchos años que la Junta no se queja por falta de fondos. Además de que produce mucho, porque ya controla la oficialía civil y otros servicios, claro, eso ni remotamente da. Pero aquí nos recordamos la lucha que había en los gobiernos de Balaguer, porque Balaguer no le daba fondos a las juntas para presionarla y manipularla. Además de lo tacaño que era, que quería que todo se había que hacerlo con 2 pesos. Pero después de los gobiernos del PLD, en los gobiernos del PLD, la Junta Central Electoral siempre se manejó con holgura económica, incluyendo, porque los primeros meses no se lo daban para presionarla y no pudieron, la Junta del PRD, que impuso el PRD en el 98. Cuando le dieron el peguerazo, le quitaron la Cámara de Diputados, el PRD, que dominaba el Senado absolutamente, puso una junta de él, un comité de base del PRD, y hubo un lío grandísimo en el 98, lo recordamos. Y Morel Cerda se plantó ahí, y ni muerto lo hacían salir. Y el gobierno del PLD y Balaguer después le dieron 2 jueces, y lo subieron a 7, no tuvieron más que aceptar que Morel y los 5 que puso el PRD le hicieran las elecciones. Una derrota para ellos, muy amarga. Y aún así después le dieron los cuartos a Morel Cerda, el PLD, Leonel. Y siempre la Junta se ha manejado con mucho dinero. Hipólito Mejía le dio el dinero suficiente, entonces dice ahora que le falta dinero. Vamos a ver, eso no puede ser. Suponemos que el gobierno de Luis Abinader le va a dar un buen presupuesto para el año entrante, que es año preelectoral. Y ya hay que comenzar a hacer cosas en ese año que le implican a la Junta más inversión, porque el año 21 se supone que no tenía la Junta que tener mucho presupuesto. ¿Qué se hacía ahí? Casi nada. Este año 22 tampoco, estamos lejos de las elecciones, pero ya el año 23 debe subir el presupuesto, porque ya es un año preelectoral que ahí hay que ir haciendo cosas. Y el 24 ni se diga, que es un año que la Junta necesita mucho dinero para montar los comicios del 24. Esperamos que eso se resuelva, ese asunto de la falta de fondos de la Junta Central Electoral. Si es como dice Román Jaques,
que en la actualidad le falta fondo. Hay un tema en el país que lo ha traído mayormente la oposición. Primero Leonel Fernández y ahora veo que un senador o diputado del PLD. Y esa es la preocupación porque parece que es inminente que hay que ir desmontando los aranceles por aquel acuerdo de CAFTA que se firmó en Estados Unidos, en el gobierno de Hipólito Mejía y Estados Unidos. Que por cierto, quien presidió la Comisión Dominicana para esas negociaciones fue doña Sonia Guzmán de Hernández, hoy embajadora en Estados Unidos. Y ya parece que hay que ir desmontando los aranceles del arroz. Vi que Leonel Fernández se presentó, ofertó para hacer diligencias, mover sus teclas, sus relaciones que tiene en instancia del poder norteamericano, para ver si se le busca la vuelta a esas cláusulas de esos aranceles. Y así otras preocupaciones en función de que eso pone en riesgo, pone en peligro la producción arrocera en el país. Y sería un golpe duro a uno de los rubros más importantes de la producción del país. Esto no necesariamente perjudicaría mucho al consumidor, que somos la mayoría, porque inclusive podría llegar el arroz más barato. El daño está en que cuántos empleos genera la producción de arroz en este país. ¿Cuántos empleos? Tiene que ser muchas decenas y decenas de miles, porque aquí se deben cultivar más de 10 o 12 millones de quintales que se consumen. Y para eso tiene que haber un aparato productivo y una empleomanía alta. Entonces ahí sería un golpe. Porque lo otro se importaría de sobra y hasta podría llegar más barato al consumidor. Posiblemente. Pero aún así, un país tiene que hacer esfuerzo por mantener su producción propia, su soberanía agroalimentaria. Usted se imagina que un producto vital para la dieta diaria de los cubanos en 1960, 61, 62 dependiera de Estados Unidos. Y vino ¡tran! Y le cerraron el mercado, un bloqueo. Usted se imagina que un producto esencial, vital para la alimentación de los venezolanos hubiese dependido de Estados Unidos. Cuando en el 18-19, ¡tran! Bloqueo, le cerraron el mercado. Por eso es que bueno que los países tienen que tener lo más que se acerque posible a la soberanía agroalimentaria. Y Venezuela, el golpe fue terrible porque era el principal mercado de petróleo y se lo cerraron. Un golpe terrible a la economía. Y no solo no le podía exportar petróleo, sino que tenía una serie de refinerías allá y una serie de fondos allá, y le congelaron los fondos y las refinerías y todo lo agarraron, y en gran parte se lo dieron a los delincuentes opositores al gobierno de Venezuela. Al delincuente de Guaidó le dieron muchos de esos fondos. Entonces por eso es que hay que tener cuidado en depender del exterior, y más de un país como Estados Unidos. Mire, quizá en alguna parte se justifique, quizás es posible, en algunos aspectos se justifica, le cierran el mercado al azúcar de Central Romana. ¿Dónde lo va a vender? Porque no son 3 libras. Si fueran 50,000 quintales donde quiera lo coloque en Central Romana, pero no. Es más del 60% del azúcar que produce en este país, de Central Romana, le cierran el mercado, al día menos esperado. Entonces, vamos a depender del arroz de un país así. No debe ser, no debe ser. Con el arroz de este pueblo no se juega. Aquí se puede jugar con cualquier cosa, pero menos con el arroz. Ahí sí se arma
en este país, la de no te menee. Señor director, volvamos a unos mensajes. Adelante. Llegó mío. Llegó mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al EPT. Mío, dile adiós al EPT. Llegó mío. Ahora estos son de lo mío. Desde tu celular te lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular te lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Como que hace falta una brisita. La brisita está por llegar. Confía en tu Navidad. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes. El gobierno local sigue pidiendo ayuda. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. Banco BHD, el futuro que quieres. Ya se llevó la nube de norte. ¿Sabías que en lo que va de año hemos tenido más de 95 accidentes vehiculares? Estos accidentes han causado múltiples averías e interrupciones del sistema energético, con una duración promedio de 3 horas, afectando a más de 500,000 usuarios. Respeta las señales de tránsito, así proteges tu vida y la de los tuyos. Gracias. Muchas gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde. Bueno, vi que la Corte de Apelación del Distrito de Santiago revirtió en la condena que en primera instancia había favorecido la libertad del médico, el doctor Perrone. Y lo había echado atrás, por tanto, el caso sigue en juicio de fondo. Suponemos que él volverá a prisión. Un caso, inclusive yo he hablado poco de ese caso, un caso muy traumático, muy angustiante, muy doloroso, porque ese médico se acusa nada más y nada menos de violar su propio hijito. Y uno tiene que ser muy cuidadoso, porque no podemos convertirnos en jueces para condenar, pero hay muchos indicios de que lamentablemente puede ser verdad, No estoy diciendo que es verdad, pero hay muchos indicios. Además, ¿quién se va a atrever a acusar a un ser humano de hacer eso? Que no tenga una base concreta
y llegar a estar preso y llegar a tener muchos pasos judiciales que apuntan a la culpabilidad. Un caso tan dramático, tan doloroso, tan terrible. Entonces, parece que al examinar la segunda instancia judicial, vio situaciones que no fueron las correctas en anular el proceso, por lo que seguirá. Ese hombre, según las malas lenguas, ha invertido en medios y en gente de la comunicación un gran dineral, buscando favor y qué sé yo qué. Inclusive, periodistas y comunicadores de la capital han venido a Santiago a generar matrices de opinión favorable. Y se dice que sobre una inversión terrible. De gente que sí es cierto, y uno le duele tener que hablar de su propio colega de profesión, traicionan el principio de la ética, porque usted simplemente tiene que informar objetivamente, sin parcializarse a favor de él, ni parcializarse en contra de él. Que sea la justicia la que camine, sin manipulación. Eso debe de ser el deber de un comunicador, de un periodista. Pero es un caso terrible, que a uno le conmueve las fibras. Pensar que eso sea verdad. Un padre que viola a su propio hijo. No debe violar a nadie. Ni mujer, ni varón, ni nadie, ni familia, ni no familia. Pero así es como más indignante. Porque ¿a quién es que más se le va a tener un niño confianza? Sino a su padre y a su madre. Oh, qué caso más lacerante. Abinader tuvo un almuerzo con los medios que cubren la fuente policial en la capital, en el Palacio de la Policía. Tuvo un encuentro, almuerzo. No tengo detalles de lo que pasó, pero debe ser para intercambiar, dar algunas informaciones sobre la reforma policial y los pasos que se deben dar en este país, o se estarán dando, o se estarán planificando para mejorar la seguridad. La seguridad ciudadana, que es uno de los temas más preocupantes que hoy tiene el pueblo dominicano, la seguridad ciudadana. Así que más tarde, ya no lo podré hablar hoy, ojalá, quizás mañana pueda hablar algo de lo que, si sale algo de declaraciones importantes en ese encuentro del presidente hoy, almuerzo con periodistas que cubren la fuente policial en la capital. Ahí tuvo también el ministro del Interior y otros funcionarios como Paliza. En otro aspecto, ha bajado mucho el petróleo. De ayer a hoy tuvo una caída de casi un 3%. La referencia Texas, que es la referencia de los precios aquí en nuestro país. El petróleo ha bajado. Vamos a esperar que aquí comiencen a mover. Ya esta semana bajó uno de los combustibles, pero uno de los combustibles que menos usa el pueblo. Bajen el gas, por lo menos, eso sí. Avestur, creo, no sé si ese de aviones o qué sé yo, pero nada, que se le echa a los carros, ni a los tanques de gas. Bajen eso, porque el petróleo ha bajado mucho. El petróleo se vio en un momento 117, 118, y que 115, y que 112, y que 110, y hoy anda en los 74, 75 dólares. Referencia a Texas. Estamos hablando de 40 dólares por barril. Es cierto que el gobierno ha invertido más de 30 mil millones de pesos en subsidio a los combustibles, porque cuando se subió así, más de 100, el gobierno no subía los precios, los subsidiaba. Pero caramba, ya debe comenzar a ver si se le puede dar un respiro, a menos que no suba en los próximos días. Ojalá que no, que siga bajando los precios del petróleo en el mercado internacional. Bueno, en otro aspecto
dice el ex canciller haitiano, que es muy antidominicano, Claudio José, que el actual primer ministro obstaculiza, pone trabas para la investigación del magnicidio, del asesinato de Moïse, del presidente Moïse. Dice, y puede ser verdad, porque ahí no se sabe quiénes son los jefes de las bandas. En Haití no se sabe realmente quiénes son los jefes de las bandas. O todas, porque es posible que el que esté en el palacio sea jefe de una banda. Haití lamentablemente es una olla de grillos. Ese liderazgo político fundamental y que ha controlado porque hay líderes políticos progresistas, pero no han gobernado. Pero la verdad que es una situación terrible la que vive el pueblo haitiano, porque ahí no se sabe cuál es el más delincuente. ¿Cuál es el más delincuente? Y hoy salió un periódico que en los últimos 7 años se han dado más de 700.000 visas para acá. Entonces, la invasión es legal. Si eso le agregan lo que pasan sin visa, y más de 7 años más de 700.000 visas, entonces, ¿qué hablan de invasión? ¿Es el Estado? ¿Quién es que da la visa? ¿Es el Estado? ¿Quién es que le da la visa a usted cuando va al consulado norteamericano? Es el consulado norteamericano. ¿Y quién es ese? Ese es el Estado norteamericano que está aquí. Pero es el Estado norteamericano que se la da a usted o a mí, la visa. Entonces, Haití entero vendrá por acá con visa legal. Entonces, ¿quién no hablan del patriotismo y qué sé yo qué? Si a Haití entero le van a dar visa. Porque pagan. Ahí está el patriotismo. Siento que se ha exacerbado en los últimos días ese supuesto patriotismo contra los haitianos. Gente que son lacayos, tumbapolvo, de los verdaderos imperialismos que someten nuestros pueblos, que amenazan la soberanía de nuestros pueblos. Lacayos, pero son muy patriotas contra los haitianos. Señor director, hemos terminado por hoy, y a ustedes, amigos y amigas televidentes, y yo le doy las gracias. Les invito para mañana, cuando sean las 6, que volvamos a encontrarnos en otro espacio de las noticias del día. Hasta entonces.